Bueno, mis amigos dicen que La Palma está que arde, dice allá Alex Delgado en Noti1. Los cocos están así. Y Ronnie Jarabo tiene una sonrisa por ahí hoy que eso no hay quien se la quite desde que llegó por ahí. Ronnie Jarabo, ¿cómo estás, Ronnie? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Welcome Bienvenido, back. Ese tiempo no venía. Gracias. ¿Qué hace, Jorge Amado? Dávila, el director ejecutivo del PNP. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, buenas noches a ti. Gracias por venir. Allí tratando de controlar a todo el mundo en La Palma. ¿Se te ha hecho, Parte del cómo ha estado proceso. el día? ¿Has tenido que Parte del llamar a proceso. mucha gente para calmarla? Un día bien ocupado. Sí. Pero nada, como cualquier otro día. Esperaban duro. que el liderato del PNP reaccionara como reaccionó. Digo, no todo, ¿verdad? Pero algunos líderes del PNP, ¿ustedes esperaban esta reacción ya o no? Mira, este es un tema que apasiona a todos los estadistas. Yo creo que aquí lo importante es que ayer fue un día histórico para nuestro movimiento, nuestro ideal, y para el Partido Nuevo Progresista y para Puerto Rico en general. Yo te diría que es el día más importante para el Partido Nuevo Progresista desde su fundación por don Luis Aferré. Por primera vez está encaminado un proceso para que Puerto Rico sea admitido como el Estado 51 de la Nación. Y yo creo que eso es razón de sobra para llenarnos de júbilo a los estadistas. ¿Cómo tú ves el acto de Pierluisi y la reacción del PNP después de haber actuado de la forma que actuó? Un momento de grandes contradicciones y por lo menos de grandes paradojas, si no son contradicciones, ¿verdad? Porque tiene la importancia histórica de que, contrario a lo que ha dicho algún político del Partido Popular, la estadidad ganó el plebiscito, y lo dice un popular, ganó el plebiscito la estadidad. Y no se puede decir la estadidad no ganó el plebiscito, hay que decir la estadidad ganó el plebiscito. ¿Cuál es la consecuencia de que la estadidad ganase el plebiscito? Por primera vez en los últimos 3 plebiscitos, alguien hace algo después de que hay una votación. En el 93 no pasó nada, en el 98 no pasó nada, y ahora está pasando algo, excepto que la línea dura del partido no está satisfecha. La línea del Partido Nuevo Progresista quería que pidiesen un proyecto de admisión. Lo que presentó Pierluisi es un proyecto, un acta de admisión, que eso fue No, lo que llegó. no lo es, eso ¿verdad? no El acuerdo es. que llegó el directorio. Eso no es, no. ¿Por Eso, qué no eso lo es? también es incorrecto y se ha dado la impresión por algunos políticos del PNP de que Pierluisi está violando lo que aprobó el Comité de Estatus y lo que aprobó el Bueno, directorio. pero es que inclusive en Y el yo he estado comunicado y leyendo esos todos decían documentos. que era un acta de He admisión lo que estado- se aprobó en el no, directorio. no. ¿Por Por qué, favor. Ronnie? ¿Por qué Bueno, pero no usted es un estaba acta de allí. admisión? Porque no pide la admisión de Puerto Rico como Estado, Jorge, pide ¿en qué- un voto de ¿En ratificación. qué parte dice queremos que nos admitan como Estado? Bueno, mira, el proyecto se divide en 3 partes. Primeramente, inequívocamente, acepta los resultados del plebiscito del 6 de noviembre y los informa debidamente. Claramente hubo 2 preguntas. En la primera pregunta ganó el no queremos seguir con el estatus territorial que tenemos. Y en la segunda pregunta, con un 61%, ganó la estadidad. Eso es lo que permite que lleguemos a este paso. Si no hubiese habido ese plebiscito el 6 de noviembre, que, dicho sea de paso, mucha gente criticó también. Y Pedro Pierluisi valientemente defendió ese proyecto, que si no debía ser el día de las elecciones, que si debe ser una pregunta primero y otra pregunta después. Se llevó a cabo la votación y ganó la estadidad. Eso permite que ahora Pedro Pierluisi vaya y debidamente acatando las directrices de la resolución de nuestro directorio, encamina un proceso para que Puerto Rico sea admitido como el Estado 51. Eso fue lo que dijo la comisión y eso fue lo que dijo. decía Así la que el resolución. proyecto tiene 3 partes. Una, reconoce el resultado. Número 2, le pide al Congreso que defina muy claramente los términos y las condiciones bajo las cuales le va a ofrecer la estadidad a Puerto Rico. Así que ahí está la oferta de admisión. ¿Y 3? Puerto Rico entonces tiene un voto aceptando o no aceptando esas condiciones que nos imponen. No es cierto, correcto. Y número tres, si ratificamos, como estoy seguro que vamos a ratificar, ese voto a favor de la estadidad, compromete tanto al presidente como al Congreso de los Estados Unidos a implementarla con prontitud. Que tiene una Un periodo de crítica 180 enorme. días. Esa parte nada más tiene una crítica muy grande, pero Ronnie, Pero ese es el ¿qué le proceso. Mira, el problema con el voto del 6 de noviembre, que aunque la estadidad ganó el plebiscito, según la ley de Puerto Rico, qué votos son válidos y qué votos no son válidos. La estadidad no obtuvo un mandato claro al tener la mayoría absoluta de los electores. Tuvo una mayoría simple, igual que la del 98, cuando la estadidad fue la que más votos sacó entre las alternativas que aparecían definidas en la papeleta. Y ganó ninguna de las anteriores, fue la que más votos sacó. Ahora la estadidad llega primero
Pero cuando se cuentan los electores, no los votos, los electores que votaron ahí, no tiene más que el 45% de los votos. Así que gana con lo que llamaríamos en el Parlamento mayoría simple, pluralidad, pero no mayoría absoluta. Gana como ganó el ELA en el 93, con el 40 y pico % de los votos, pero no la mayoría absoluta. Por lo tanto, no tiene un mandato para pedir la estadidad. Para pedir la estadidad quiere decir que aquí está el Enabling Act, para que Puerto Rico se convierta en un Estado. Congreso, vote usted. Eso no es lo que hace este proyecto. Ahora, y lo acabo de leer. Lo que el proyecto hace es que entra a tratar de definir consecuencias de la estadidad. Toca alguna condición de la estadidad cuando habla del periodo de transición, algo que fue el motivo de que el proceso del 89 al 91 fracasara en el Congreso, la condición de la transición de la estadidad. Y al final dice que el Congreso autoriza, y que no tiene que autorizarnos, a que en Puerto Rico haya un plebiscito, una votación de ratificación. ¿Qué quiere decir esto? Que el político realista, pragmático que es Pedro Pierluisi, sabe que no hay un mandato para pedirle estadidad. Eso no es ¿Y correcto. qué es lo que pide? Eso no ¿Qué es es lo que correcto, pide? Ronnie. Pide un proceso. Pide la definición de unas condiciones. Por eso es que no puede pedirla directamente. Por eso es que no puede Bueno, pedirla yo directamente, entiendo porque que no- él está en reclamo lo igual correcto tiempo. y que la línea dura del partido, los que están diciendo incorrectamente que él violó lo que decidió la Comisión del Estatus, que él violó lo que decidió el directorio. Ay, Y yo he qué bravo. leído esos documentos y no hay ninguna violación. Al él presentar este tipo de proyecto que va encauzado hacia que el Congreso inicie un proceso que según él va a terminar en la admisión de Puerto Rico como Estado. Perfecto. Pero no es la medida que normalmente se presenta. No es la No es medida un que acta de para admisión. ingresar, no es un acta de admisión. Yo creo que es importante y me alegro que Ronnie reconozca que la estadidad ganó, porque hay muchos líderes del Partido Popular que no quieren reconocer esa realidad. Por mayoría Y que- simple. y que, bueno, Pero ganó, se gana por uno. ganó. El gobernador no hubiese sido gobernador si suma los votos de los otros 3 que estaban en la Eso papeleta. es así. No hubiese sido gobernador. Así que vamos a jugar No, con pero las no reglas se de requiere juego. mayoría absoluta Bueno, para está que el bien, pero gobernador vamos a salga jugar con las electo. reglas de juego. Ni necesariamente para que la estadía se le dé a Puerto ahí Rico. está el Tampoco detalle. hace falta. No, Tampoco no. hace falta, Ronnie. ¿Dónde lo dice? No, En lo ningún dice sitio la lo dice. historia, que hasta el 90 y está pico bien. de por ciento. La historia cambia. La historia cambia. Ah, Lo bueno, ustedes importante- quieren que haya No, condiciones bueno, distintas para Puerto Rico. Bueno, ¿por Eso qué es otra no? cosa. ¿Por qué no? Eso es otra Estamos cosa. en el siglo XXI. Lo importante es que el voto del 6 de noviembre es lo que permite que lleguemos a este paso. Y está claramente definido en el proyecto, los 3 pasos como te los definí. Ok, pero- y yo estoy seguro que cuando hacerte por una pregunta. primera vez en la historia de Puerto Rico el Congreso le ofrezca la estadidad a los puertorriqueños, yo estoy seguro que ese día Mira, tenemos super pero mayoría. fíjense Ronnie en va a el votar debate. por la Es que estadidad. el Vamos a Congreso- Ronnie vota por la estadidad. El Pero vamos a Congreso ver, no el Congreso. ofrece la estadidad. Los En términos, los territorios, ofrece los los términos. ciudadanos americanos le piden la estadidad al Congreso, piden ingreso, piden Tiene- la admisión. Ese proyecto no es este. Ronnie. Pero a lo mejor este es el proyecto viable. Ronnie. A lo mejor este Pero- es el proyecto. ¿Por qué? Hay estados que han rechazado Déjame una preguntarte oferta algo. de estadidad. Wisconsin fue más de una vez Jorge. porque la estadidad que le ofrecieron Ferdinand no la se quiere. aceptó y por lo tanto votaron en contra. Lo Y no que fue se hasta la pregunta- tercera votación que votaron a favor de la Lo que estadidad. se pregunta Hay que la definirla. gente en gran medida es ¿por qué si Pierluisi dijo públicamente que la consulta que se celebró el 6 de noviembre era perfectamente válida, había ganado la estadidad y que no había que volver a consultar al país? Cuando se regó por Puerto Rico, por aquí en los medios, de que lo que iba a radicar Pierluisi era un proyecto de estadidad, sí o no, él lo negó contundentemente y todo el liderato, no, eso no es lo que es. Y entonces cuando llega al Congreso radica un proyecto muy similar o casi igual que lo que dicen Por eso. los opositores de que es un proyecto de estadidad, ¿sí o no? ¿Por qué Pierluisi, consciente de que iba a coger fuego y que está buscando el liderato político en Puerto Rico, por qué se toma ese riesgo y no radica el proyecto Do- de admisión, que es lo que le estaba dos pidiendo premisas. o ordenando el liderato del partido? Dos premisas incorrectas, Ferdinand. Ok. Dos premisas incorrectas. ¿Cuáles son? Número uno, aquí no se está ratificando el voto del 6 de noviembre. Ese voto está reconocido en el proyecto. ¿Ok? Y número dos, aquí por lo que se está votando es por las condiciones que pone el Congreso para que Puerto Rico sea admitido como Estado. Tú, Puerto Rico, decides si aceptas bien. esas condiciones o no. Y lo que se está haciendo es
si las acepto o no las acepto. El congresista- Así que no es un voto de estadía sí o no. La estadía se define Mili, y entonces la El aceptamos. congresista Alex. Serrano ayer dijo bien claramente que aquí se jugaban la vida y que si no surgía No hay nada, miedo. No hay si miedo. no surgía si no surgía nada por una generación, ¿ustedes están dispuestos para eso? Bueno, esa es la opinión de Serrano. Aquí lo Bueno, pero importante, ha sido yo defensor estoy del convencido, movimiento Mili. estadista. Mili, yo estoy convencido. Fíjate lo importante, estamos hablando de Serrano. Charlie Rangel, que ha estado por años identificado con el estadolibrismo, está a favor de este proyecto. Se consiguieron 35 coauspiciadores, entre ellos 6 republicanos. ¿A qué le tenemos miedo? Que nos ofrezcan ¿Qué es lo que hay estadidad. realmente? me Una permite el controversia moderador. interna de candidatura a la gobernación. Eso es lo que hay. Bueno, mira, yo no sé ¿Sí o las no? razones. Pues No, di es que no sé las razones, Ferdinand. Pero Cada tú la cual sabes, sabrá. claro que la sabes. Bueno, no, cada cual sabrá porque hace sus expresiones. Yo lo que estoy claro es que este es un proyecto que estoy seguro que Alex. una vez todo el mundo lo entienda, porque me parece que no todo el mundo lo entiende. Una vez se lo expliquemos y a través de Misión Estadista lo vamos a hacer, vamos a ir por todas las regiones. Ok. Una vez entiendan claramente el proyecto. Este proyecto, sin duda alguna, es un proyecto que va a tener a todos los estadistas detrás de Pedro Ronnie. Pierluisi. Para que lo Alex y entiendan, Ronnie. para que lo entiendan bien, Son Ronnie y Alex. yo se lo voy a traducir directamente del texto del proyecto. Leo Dice léelo aquí en inglés. en la página 14. ¿Qué tú crees que yo soy? No, de los que no, sabe pero inglés? no. Los que están viendo allá que lo entiendan. para que lo leas en inglés, Sí. para que lo Mastícalo. entiendas. The purpose of this act is to provide for a federally authorized ratification vote in Puerto Rico on the admission of Puerto Rico into the Union as a state. And if a majority of voters ratify Puerto Rico's desire for statehood, to describe the steps that the President and Congress shall take to enable the admission of Puerto Rico as a state of the Union. Propósito en español, castellano. El propósito de esta ley es proveer para que haya un voto de ratificación autorizado federalmente en Puerto Rico sobre la admisión de Puerto Rico Ahí está. en la Unión como un Estado. Pero- Abajo, Ahí está. en la sección 3, unas líneas más abajo, dice Pero está claro. voto de ratificación. Pero tú acabas de decir que no había que ratificar Claro. Ratifica ¿Qué elección ratifica? anterior. las condiciones por las cuales le están ofreciendo la estadía a Puerto Rico. Alex, Los términos tienen que estar bien definidos. Ahí se mencionan los términos generales y va a haber algunas adiciones que le hagan en el proceso Me llama- legislativo. Dale, que sea, Y Alex. una vez estén definidos, nosotros ratificamos con el voto de que sí aceptamos la estadía como la estamos Me llama la ofreciendo. atención el silencio ensordecedor del presidente de la Comisión de Estatus del PNP. ¿Qué dice Luis Fortuño? ¿Esto lo consultaron con él? Bueno, todo esto está refrendado. La comisión votó unánimemente por llevar a cabo un proceso para que se encaminara legislación para iniciar el proceso de admisión de Puerto Rico como el Estado 51. El directorio del partido unánimemente ratificó esa recomendación de la comisión y eso precisamente es lo que está haciendo Pero el hay presidente. miembros de la Comisión del Estatus que están diciendo que Pierluisi desobedeció lo que se decidió, que hizo Quien- otra cosa. quien diga eso está confundido. Pero lo han dicho, Está ¿verdad? Tú lo has confundido. escuchado. Y Está hay confundido. personas, analistas políticos por Noti1, y hay el doctor Ricky Rosselló también, que están diciendo, y el ex representante Díaz Urbina, a quien expresidente del partido, ya que se le menciona como candidato a alcalde de San Juan. Que ha sido el Por crítico algunos, más- Él el ha crítico más aceptado que fuerte. él o aspira. sea, grupo fuerte, no son gente, cualquier gente. Pregunta, Jorge Dávila, De hecho- ¿esta división en el PNP con este proyecto es una división por el proyecto Estadía o es una división de los que están con Ricky Rosselló y los que están Eso, con yo Pedro no Pierluisi? Yo no veo una división. ¿Que no? Nosotros no la veo. Hay una torre de Babel, una Estamos- torre de Babel. Dávila, si unos están por acá y Oye, otros están en otra Oye, finca, lo que hay una estamos- división. Lo que estamos aquí tenemos una diferencia de criterio, de cómo proceder. Pero es que en el Eso es Partido todo lo que Popular hay. Una ustedes le llaman división. Todo el- división, no lo pregúntale, llaman así. pregúntale a todos ellos si son estadistas. Todos somos estadistas. Una división a tal punto Hay que el secretario hay general del diferencia de PNP criterio. salió pidiendo Bueno. la unidad en, Bueno, en el Yo partido. lo que te garantizo es que si este proceso continúa y llega el voto con las condiciones bien establecidas por el Congreso, Puerto Rico va a votar mayoritariamente a favor de la estadidad. ¿Qué Hasta crees? Héctor Ronnie Ferrer, va a votar por hasta esta Héctor ley. Ferrer Necesito apoya Ronnie va a hacer un la comentario, pero consulta. bien breve, Ronnie, bien breve. El reto Mira, es sí. grande. El reto es Así. grande. Ronnie, cuando arranque el PNP a explicar esto por los pueblos, y vaya Ricky Rosselló y Rivera hacia por un lado y los Espíritus Santos, ¿qué va a pasar allí en esas asambleas? La Torre de Babel, la Torre de Babel, que hablan y no se entiende porque hablan distintos idiomas, porque tienen distintas visiones estratégicas
de cómo se debe lograr la estadidad. No es que estén divididos Creo que sobre Serrano la visión de la es que estadidad. puede dar la Serrano razón. le hizo una advertencia. Hizo una Si se advertencia. somete a una votación, estadidad, sí o no, en esta etapa de los procesos y pierde la estadidad, dice Serrano, se retrasa la estadidad por ¿Una una generación. generación? Por lo tanto, esto es un riesgo calculado. O sea, no piensen que Bueno. Pierluisi se tiró de pecho sin saber si había agua en la piscina o Pues no. tú Este es endosas el proyecto. un político pragmático, realista. Él Bueno, sabe lo que hay allá bueno. de verdad, el ambiente que hay allá. Él sabe que no puede llegar con un proyecto de admisión de Puerto Rico Estado, porque le van a decir, si ustedes lo que sacaron fue el 45% de los electores, usted tiene Esto- que venir aquí con el 70%, 75, 80, Esto me super acuerda a mí, mayoría. me Él acuerda a cree mí- que él lo puede Sí. lograr. Aquí lo Esto- importante Ok. es que ninguna de las otras definiciones está incluida en el proyecto. Aquí hay un proyecto claramente y por primera vez ante el Congreso de los Estados Unidos está ante su consideración un proyecto que a todas luces es la estadidad para Puerto Rico. Vamos a definirla, vamos a ofrecerle, Bueno, a si gana el sí, ofrecérsela. porque si gana el no, Bueno, nos quedamos Bueno, con ahí, la colonia. ahí está la Esto- confianza mía como estadista de que Puerto Rico Eso va es a lo que ganar. dijo Rubén Esto me Berrío. acuerda, Quedamos con la me colonia. acuerda un poco aquel momento histórico donde Aníbal Acevedo Vila recomendó la quinta columna, Sí. que se formó también una controversia interna muy grande dentro del Partido Popular. Bueno, gracias, Ronnie. Ha sido un privilegio, como siempre, conversar contigo. Gracias. Gracias, David. Jorge. Agradecido a Ronnie por aceptar aquí que la estadía ganó. Esa es la realidad histórica. Venimos Decir lo con contrario es un absurdo. Luis Torres John Paul Estoy de acuerdo, y estoy de nuestro acuerdo amigo en eso. Juaco Villamil.